César Gutiérrez y Zedillo, ambos pierden. Se subieron al ring mediático para ganar notoriedad. Uno intentando darse a conocer ante la opinión pública porque quiere votos que lo lleven a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el otro porque salió del ostracismo tratando de colocarse como el vocero de una oposición completamente perdida. Pero ninguno le está saliendo del todo bien la estrategia. De hecho, ambos pierden, fíjense. César Gutiérrez Priego y Ernesto Zedillo ahora están bajo la lupa y en distintos ámbitos serán investigados. Gutiérrez Priego es candidato a ministro de la Suprema Corte en la elección judicial que se realizará el próximo 1 de junio. Y como está en campaña, se sube al tren llamado Zedillo. Este candidato a ministro es hijo del fallecido general José Gutiérrez Rebollo, y como vio que Zedillo estaba en la palestra mediática por sus críticas al gobierno de la Cuarta Transformación, decidió anclarse a ello para llamar la atención. Hace un par de días, Gutiérrez Priego acusó a la esposa de Zedillo, Nilda Patricia Velasco, y a su familia en general de tener vínculos con los hermanos Contreras Amezcua, líderes del cártel de Colima. El aspirante a la Suprema Corte afirmó tener en su poder grabaciones de audio que, según él, prueban sus acusaciones. De hecho, publicó una donde se escucha la voz de una mujer que él atribuye a Nilda Patricia Velasco, que conversa con miembros del extinto cártel de Colima, liderado por los hermanos Contreras Amezcua en los años 90. Los audios de los narcocedillos. Estas son las llamadas telefónicas que mi padre grabó mientras investigaba el cártel de Colima de los Amezcua Contreras. Mi padre descubrió que Nilda Patricia Velasco, esposa de Ernesto Zedillo, tenía relaciones y negocios con el crimen organizado. Cuando intentó informar sobre esto, Zedillo, quien era presidente de México, ordenó detenerlo e inventarle delitos, acusó César Gutiérrez Priego. Les comparto uno de 11 cassettes que datan desde 1996 y que evidencian el esquema de corrupción de la entonces familia presidencial. Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, responsabilizo a Ernesto Zedillo Ponce de León, publicó Gutiérrez Priego en su cuenta de la red social X. En la primera tanda de audios que lanzó Gutiérrez Priego, se oye una conversación entre una voz femenina que se atribuye a la esposa de Zedillo y una persona identificada como Jesús Amezcua del cártel Colima. Cuestionada sobre esas grabaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se investiguen los nexos de la familia Zedillo con el narcotráfico. Tiene que investigarse todo esto que se hizo público. Es importante que se investigue porque, repito, hay mucha hipocresía en el conservadurismo. Mucha, y es importante que se conozca toda esa información y que se investiga, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que a Zedillo, el hecho de haber reaparecido en la escena política nacional le va a costar una investigación por vínculos con el crimen organizado. Y por otra parte, César Gutiérrez Priego también está siendo investigado, en este caso por parte del INE, para determinar si cumple o no con el requisito de tener buena reputación para mantener o no la candidatura. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE definir si es posible cancelarle la candidatura. El ex sargento Ricardo Alejandro Vázquez, quien fue dado de baja del ejército, fue quien mandó al INE impedir a Gutiérrez Priego que continúe como candidato a la Suprema Corte. El INE primero se declaró incompetente para cancelar candidaturas judiciales, pero después, en un acuerdo general, determinó que podrá cancelar alguna candidatura incluso hasta el 15 de junio, 2 semanas después de celebrar la elección judicial. Pues bueno, así están las cosas, así es como están sucediendo las cosas. Zedillo en el ojo de huracán, y ahora César Gutiérrez, que acusa a la esposa de Zedillo y al mismo Zedillo, pues también en el ojo de huracán. Pues sí, ahí está este asunto que se ha convertido ya en un tema mediático, lanzándose acusaciones de un lado a otro, de un bando a otro. Ernesto Zedillo, por una parte, reapareciendo, lo comentábamos hace unos minutos, para tratar de colocarse como ahora el vocero de la oposición, así como es como que ser la cara que haga frente al oficialismo, al gobierno de la Cuarta Transformación, lanzando una sarta de acusaciones sin sustento.
y recibiendo también los golpes de regreso por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum por todo lo que hizo durante su sexenio, que ya hemos platicado también aquí en esta semana en Luces Mañaneras. Y este personaje, César Gutiérrez Priego, quien es candidato a ministro de la Suprema Corte, pues ve esta coyuntura y se trepa al tren de Zedillo y lanza estos audios que dice que le dejó como herencia su padre, el general Gutiérrez Rebollo, que no son audios, digamos, que sean de alguna manera inéditos. Ya hay medios de comunicación que en otros momentos, en otros años, han publicado y que han también tratado de vincular a la familia Zedillo con el cártel de Colima. Pues así está la situación y el propio César Priego, Gutiérrez Priego, ya está siendo investigado por el INE para ver si cumple con este requisito de honorabilidad para continuar como candidato a ministro de la Suprema Corte. Y por otra parte, pues ahora Zedillo será investigado también por vínculos con el narcotráfico. Así que ahí están estas dos posturas de estos dos personajes que se enfrentaron ya en una batalla mediática ahí abierta y, como dice el título de nuestro tema principal, pues al final ambos pierden. En efecto, creo que podemos destacar dos aspectos de este asunto. El primero, lo que tiene que ver de manera estricta con Zedillo. En efecto, hay ya una investigación con respecto de Ernesto Zedillo que va más allá incluso de los propios audios, porque en efecto, con estos audios, bueno, pues todavía no se comprueba que en efecto sea la voz de la esposa del presidente, por ejemplo. Hay muchas conjeturas al respecto. Tampoco lo descarto, pero digamos, no hay algo que ya de manera clara, contundente, un peritaje científico nos diga que en efecto es ella. No lo descarto, pero digamos, eso está todavía por conocerse, por comprobarse. Lo que sí es cierto y que hay ya una investigación clara que en su momento abrió la propia Procuraduría General de la República, pues es un expediente, una carpeta de investigación que vincula, y más que a la propia esposa de Ernesto Zedillo, a los padres de ella con el narcotráfico. De hecho, y de ese, en particular de este asunto, poco se ha hablado. Ha generado como que más escándalo el asunto de los audios, pero hay un expediente en la Procuraduría General de la República abierto contra los suegros de Zedillo por narcotráfico, de manera clara. Así, un expediente por la propia Procuraduría, donde se vale también de audios como estos, que son los que ahora han estado ya mostrando, pero ese es un asunto, las responsabilidades que pudiera tener Zedillo y su familia en la protección de uno de los primeros cárteles dedicados a las drogas sintéticas. Antes de ellos, pues las drogas, ya sabemos, no solamente era la marihuana, también la heroína, la cocaína, y precisamente este cártel se le conoció como el cártel de las metanfetaminas porque era la oferta, digamos, que en ese momento daba ese cártel. Por supuesto, este asunto de Ernesto Zedillo, que ojalá vengan las investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades en esto, que pudiera ser el vínculo con el narcotráfico de la parte de la familia del propio expresidente, y eso por un lado, y por otro, lo que ya tiene que ver con César Gutiérrez Priego, hijo de este general Gutiérrez Rebollo, acusado en su momento el propio pasado de este general acusado de narcotráfico, sino también la participación en la represión a movimientos sociales en varias partes de la República en su momento, pero que hoy César Gutiérrez Priego ve la oportunidad de montarse en este tren, de generar más simpatías entre los que siguen a la propia presidenta de la República, y entonces ve la oportunidad, pues dice, me monto en esto, tengo estos audios, votos para mi causa, ¿no? Entonces, sí, esa es la otra parte. Ya preguntarnos si es legítimo o no el utilizar, digamos, estos audios. Aquí lo que uno puede cuestionar es por qué tampoco los mostró antes, sino ahora que quiere ser ministro. Pero bueno, eso ya se lo dejaremos, ojalá, y a la oportunidad de platicar con él para algunas preguntas que les pudiéramos hacer al respecto. Pero sí, son dos asuntos, el asunto de Zedillo y el asunto de Gutiérrez Priego, que envía la oportunidad también de llevar votos, así lo considera, y entonces se monta en el escándalo de Ernesto Zedillo. Sí, a ver, aquí varias cosas bien interesantes, ¿no? La primera y la más importante, Zedillo es un impresentable, pero para nada que buscamos defenderlo, ¿no? Pues que le saquen todo lo que le tengan que sacar, ¿no? Y que lo
y bien lo mencionaba mi querido Sósimo ayer, ¿no? Que vayan hasta en cuestión penal con Cedillo, ¿no? O sea, nadie en absolutamente nadie podría meter las manos por ese hombre, una. Dos, ¿no? Sí, a ver, César Gutiérrez Priego, definitivamente de los candidatos que aspiran a la Suprema Corte de Justicia, sí es el más popular, es el que va encabezando las encuestas, es el que pues, casi la mayoría de la población lo ubica, también esa es otra realidad que se tiene que decir, pero también es esto que, híjole, qué bien lo mencionó Sosimo. ¿Por qué hasta ahorita? O sea, ¿por qué hasta ahorita lo sacó César, no? Estaba cuidando a su familia, estaba cuidándose él en su persona. ¿Por qué? Ojalá y lo podamos entrevistar, porque sería bien interesante que nos dijera por qué ahorita, ¿no? Digo, sin caer en un tema de golpeteo ni nada, ¿no? Más bien la mera curiosidad, ¿por qué ahorita? ¿Por qué hasta ahorita, no? Que nos los diga, que darle la oportunidad de que lo explique, ¿no? Esa es por un lado. Por el otro, también no podemos descartar de que desde que él sonó para ser ministro o candidato a la Suprema Corte, lo estaban buscando torpedear, ¿eh? O sea, yo desde que me acuerdo y desde que ese señor levantó la mano, le han buscado de todo para tumbarlo a César Gutiérrez Priego. Yo jamás voy a abogar por alguien, yo jamás voy a decir, no, eso sí no me late. Lo he dicho en todos mis canales. Después de la elección, con gusto saco mi lista si quieren, pero antes, no, ese tema de estar influenciando en la gente como que no es lo mío. Yo hablo a título personal y a título personal. Ustedes tomen la decisión por quién van a votar. Es lo bonito de esto, que es libre y secreto, ¿sí? Pero de que también es una realidad, es eso, pues a César Gutiérrez le han querido pegar desde hace mucho tiempo. También se tienen que decir las cosas como son, o lo bueno o lo malo. Todo se tiene que decir. Entonces, ojalá y nos dé la entrevista, sería bien interesante que nos platique todo. Pues sí, y que bueno, viendo todo el contexto en el que se está dando esta situación, pues uno podría pensar, digo, podemos estar equivocados, o en mi caso, hablo por mí, puedo estar equivocado, pero pues para mí es muy fácil entender que lo está haciendo porque está en campaña, ¿no? Porque está justo buscando votos para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso para mí es lo que explica el por qué lo saca ahora estos audios César Gutiérrez Priego, pero bueno, insisto, puedo estar yo equivocado, esa es la interpretación que yo le doy, pero ojalá, como dicen, pues nos pudiera dar una entrevista para que él de propia voz nos explique por qué decidió en este momento lanzar estos audios, pero bueno, ahí está. Nos comenta Abraham Locke que ya lo respondió en un programa de Astillero y su respuesta fue a quién se los entregaba sabiendo el sistema judicial. Digo, yo le doy un punto porque sí, sabiendo cómo está el sistema judicial o las fiscalías, híjole, ¿a quién te acercas, no? ¿A quién se lo das? Pero bueno, va a ser interesante que nos los platique. Mira, aquí nada más yo quería comentar algo. La verdad es de que, pues en realidad pudo haberlo dicho desde el sexenio anterior, ¿no? Y no es porque dice, el Poder Judicial, pues sí, pero no solamente es el Poder Judicial. Y si ese fuera el criterio, pues ¿cuántos periodistas no dirían nunca nada? ¿Cuántos periodistas nunca publicarían nada? Porque pues no, ¿cómo? Está el Poder Judicial, está incluso el Poder Económico, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Para mí queda muy claro que en efecto ve la oportunidad ahorita de hacerse de ciertos votos y bueno, pues lo aprovecha. Si es legítimo, tal vez no coincidir, habrá muchos aspectos. Y la otra también, comentabas, estimado Roberto, pues hay muchos que lo han buscado torpedear, pero vaya aparato fuerte que tiene también que lo están apoyando. Habría que señalar que también tienen un apoyos muy, muy sólidos, muy fuertes, y que son los que le han permitido, por ejemplo, estas aperturas en medios de comunicación que muchos otros no lo tienen. Es un perfil, digamos, que hay que analizar, que hay que escudriñar, como a cualquier otro de los candidatos, pero sí, así como tiene detractores, pues vaya que también tiene un apoyo muy fuerte, sí. Incluso habría que señalarlo también de youtubers, de algunos medios de comunicación que también hicieron campaña anteriormente por algunos de los candidatos a la presidencia de la República, precandidáticamente. Todo ese mismo grupo está ahora apoyando a este personaje, César Gutiérrez Priego. Entonces, y sin demeritarlo, tampoco sin cuestionarlo, pero es algo que está ocurriendo.
Así No, es. sí. No, definitivamente, de que tiene, ¿cómo se le dice a eso? Que ustedes saben más la palabra, de que tiene una cobertura fuerte en comunicación. No, pero a ver, o sea, por supuesto que la tiene. Por eso inicié diciendo, ¿no? Es de los candidatos que está de puntero, que la gente más conoce, pero no porque haya hecho una campaña poderosa, ¿no? Digo, yo no me meto, ya después criticaremos su campaña, pero porque le han dado mucho foco, pues. Hay muchos creadores de contenido que le han dado mucho. A ver, yo no estoy diciendo que esté mal que le den foco, ¿no? Pero por supuesto que no. Cada quien saca la información que quiere, pero de que sí tiene un colchonzote fuerte en creadores de contenido, por supuesto. Pero es que ahí no hay ni duda, ¿no? Yo nada más digo, si le han pegado, le han tirado durísimo, pues, o sea, bien duro también. A diferencia de todos, con él se están enfocando. A diferencia de tú, miren que estoy siguiendo varios, pero en él sí se están enfocando y tampoco estoy como defendiéndolo, pues nada más quiero dejar claro mi punto. Pues bueno, y yo también nada más digo que esa respuesta de que no los daba a conocer porque no confía en el Poder Judicial me parece una respuesta o un argumento muy endeble, pues porque al final ni siquiera lo está entregando en este momento al Poder Judicial, lo está haciendo por la vía digital en medios de comunicación, entonces esto lo pudo haber hecho antes y no en este momento. Sí, nada más. Sí, sí, completamente de acuerdo contigo. En fin, pero bueno, pues hasta ahí. Ojalá y nos dé la entrevista y sería bien interesante platicar con él, pero bien interesante.